nos toca ver un poco de curvas en el plano y en el espacio, en algunas de sus propiedades que son ya de alguna manera familiares de nuestros cursos de física, los primeros 2 trimestres que son. Y entonces una curva ya puede tener distintas notaciones dependiendo del libro. Puede tener una C, una gama de T, con las letras estas griegas, o con la R de T. En cualquiera de los tres casos, que son más o menos comunes. Y la otra es con las letras estas U y B, ¿no? Puedes estar en el plano, entonces puedes tener X de T, Y de T, o en el otro, la dimensión que le sigue, X de T, Y de T, Z de T, y pues nada te impide para seguir avanzando en las dimensiones. Entonces puedes tener n dimensiones, x1 de t, x2 de t, así hasta xn de t. Y a veces a algunos libros se les ocurre poner con letras, así como un F, G, H. Entonces F de t, G de t, H de t, si estás en el espacio. Y la notación en el plano y en el espacio es también la otra, que es con los elementos de la base canónica, que es el I, y el otro es el J. Si estás en R3, pues sería IJK, X de T en I, Y de T, y en J más Z de K. En K, ¿no? IJK. Y ya, si quieres en N dimensiones, pues ya sería E1, E2 hasta la EN. Aquí solamente vamos a señalar que estás en Rn, aquí en R3, aquí donde la I, la J y la K son las bases. Y dependiendo también dónde estés parado, ¿no? Puede ser. Voy a poner todo en R3, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Aquí siempre estamos considerando las coordenadas cartesianas. Ya tienes ahí eso es por de IJK, ¿no? Eh, Este es el 001. Entonces, más bien esto sería la notación. Esto sería la notación que se puede comentar aquí al margen. Notación para curvas. Y ya la T puede estar variando en un intervalo en R nada más, donde IJK es esto, y la T pues está variando en un intervalo. Le voy a colocar que sea R, ¿no? Entonces, estas son las famosas funciones vectoriales, son las funciones. Todas estas son funciones vectoriales, vectoriales de, una variable independiente. Vectoriales porque van a parar a R2, R3, etcétera, con variable real. O sea, se refiere variable real, es la variable independiente, que no lo solemos decir, con variable independiente, independiente, la llamada T, ¿no? La llamada T. Entonces vamos a ver un poco de esto, más en forma de aventar los resultados y ver alguno que otro ejemplo. La idea es no quedarse ahí 2 semanas para desarrollar este tema. Puede ser
también se desarrolla un poco en varias variables 2. Y entonces, un ejemplo, vamos aquí, ejemplo. El ejemplo sobre este es clásico, este va a ser nuestro caballito de batalla. Vamos a dejarlo con CDT, que va a ser la coseno de TNI más seno de T J. Primero que está en el plano y luego lo levantamos. Una curva en el plano. Y ya este ni siquiera necesita presentarse. Le podemos aumentar aquí el radio, ¿verdad? Entonces en el plano pues es el círculo de radio R centrado en el origen. Y aquí solamente decir que basta que consideres en el intervalo cerrado de longitud 2pi, círculo centrado en el origen de radio R, y el tiempo puedes tomarlo en menos pi a pi, por ejemplo, o 0 a 2 pi, para que des una vuelta completa. Y se va a recorrer en sentido contrario a las manecillas del reloj. Va en esta manera. Esta es la flecha que se conoce, que donde indica la forma de la curva o el recorrido de la curva. Es la orientación, ¿no? La flecha indica la orientación de la curva. Aquí es comillas. Es decir, puede tener una para un lado y otra para el otro, ¿no? Son dos orientaciones. Y ya eso también se considera en un siguiente curso. Uno se considera mucho la orientación de las curvas. Ahora dos, ahora sí la vamos a levantar a R3. Entonces consideramos la C de T igual a, ahora vamos a dejarla de radio 1, seno de T por I, más seno de T por J. Y eso de levantarla, pues es hacerlo en el parámetro T y T veces en K. Que si con la notación de por acá arriba, ya, ya también depende del libro que estén tomando. Puede ser con paréntesis o los corchetes estos que luego aparecen. Da igual, ¿no? Entonces son equivalentes. Está indicando que la curva. Y esta sí es una cosa ya en R3. En R3 estaba... esta se puede hacer la gráfica, ¿no? Este es X, Y, Z. Y entonces, pues, por ejemplo, en C en 0, ¿cuánto vale esta cosa? Va a valer, el coseno es 1 y lo demás es 0. Entonces empiezas en el 1, 0, 0, empiezas por acá, C de 0, y cuando es 0 de pi, ¿verdad? Pi medios, podemos ponerle, para que vayamos de cuarto en cuarto. Entonces el coseno de pi medios es 0, y luego es 1, y luego es pi medios. Entonces ya estás en el plano YZ, y ya te fuiste un poco más para arriba. Y luego en el C de pi, esta no es la forma usual, es como si estuviera tabulando, sería menos 1, estás por atrás, luego seno, que es 0, y aquí pi. Entonces ya estás por atrás de los y negativos, x negativos, algo así. Y la de 3 pi medios, ¿no? Que es darle 3/4 a la vuelta de un círculo. Con 3 pi medios, si nos acordamos del coseno y seno, pues aquí de una vez, por ejemplo, el seno
una cosa así. El seno de t, aquí es 3 pi medios. Vas de medios en medios. Y el coseno, ese es el seno. Y el coseno, por acá sí. Híjole, esto está todo chueco. Voy a ponerlo encima de este. Aquí está el coseno. Aquí es -1. Aquí es 0 y aquí es 1. Coseno de t. El del verde es el coseno. Y el coseno de 3 pi medios es 0. Y luego es -1, es el seno. Y luego es 3 pi medios, que va subiendo. En z va subiendo. Las de pi medios, pi, 3 pi medios. Y vamos a la última, es 2 pi. Valorar los 2 pi es lo mismo que si lo valoras en 0 cuando es el coseno y seno. Entonces aquí es 1, 0 y aquí es 2 pi. Que vas elevándote, ¿no? A lo largo del eje Z. Es de acuerdo a las trigonométricas, o sea, es seguir la sombra del círculo en el plano XY, pero en Z vas aumentando por este parámetro, en la tercera componente. Entonces ahí está ahí va la curva, una vuelta por acá y luego sigue, ¿no? Ahí paró. O sea, lo que va a resultar ser es una hélice. Si uno continúa, va a ser una hélice que ya no quepo en el escritorio. Hago un poco de espacio, si no es que se cae todo. Entonces, solamente lo hice desde 0 a 2 pi, que es, digamos, una vuelta. Pero de ahí te vas cada vez con más altura en la tercera componente. Entonces, aquí escribimos que es curva. La curva es una hélice, o mejor dicho, es llamada una hélice en el espacio. Aquí, cuando decimos espacio, siempre R3. Entonces, esta curva va a tener la propiedad de que va a permanecer siempre en un cilindro, en este caso un cilindro. Y lo voy a poner como observación. Observación CDT pertenece, pertenece a la superficie que es x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Sé que es un cilindro, ya que cuando elevas al cuadrado las componentes de c de t es x de t, y de t y z de t, o las funciones coordenadas. Entonces, x de t es coseno y y de t es seno. Entonces, pues evidentemente cuando lo elevas al cuadrado, voy a poner corchetes, estas funciones va a dar 1. Eso quiere decir que pertenece a la superficie. Eh, Como conjunto, podemos decir esto, que toda la imagen de de la curva está contenida en los puntos en el espacio, que cumplen la condición del cilindro. Eso es como conjunto. Y como dibujo, que es la parte que a mí con la que yo entiendo las cosas, pues el cilindro ahí está. O sea que del cilindro quedó ya bien feo, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más alargado para que dé más vueltas. El cilindro está por acá así.
Pues el cilindro se extiende infinitamente para arriba y para abajo. Así es, y aquí viene la hélice, ¿no? Se va enredando. Como un resorte, ¿no? Que los tiras un poco, pero se va alargando lo del cilindro. Eso es lo que representa ese conjunto que te voy a señalar. Porque los conjuntos pues, están bien descritos, es la forma matemática de hacerlo, pero como imagen pues está más bonito porque es como yo aprendo las cosas, como con un dibujo. Entonces, y así es una correlación siempre entre las ecuaciones, funciones, lo que sea, con algún diagrama que se esté considerando. Hay algunas propiedades para las curvas en general, van a ser más o menos canónicas. Ahora con la derivada, ¿no? Derivadas, derivadas de funciones vectoriales. Y es la interpretación, primero, pues consideras la curva, ya sea que esté en el plano o el espacio, consideras la curva, ahí va, CDT, y te agarras un punto ahí, ¿no? Un CDT 0. Y entonces calculas el incremento en la variable CDT 0 más H, un poquito más para acá. Este es el CDT 0 más H menos CDT, es el incremento de C, ¿no? Y abajo es el incremento en la variable del parámetro, que es el tiempo, que es simplemente H. Entonces vas a tener un cociente que realmente va a ser un múltiplo del vector que tengo en estos dos puntos. Por acá vas a tener el vector posición original, el vector posición, que es el que en T0 más H. Entonces, cuando tomas el límite, cuando H tiende a 0, esto ya corresponde a una derivada, que sería la C' en T0. Es la derivada, ¿no? Derivada de C en T igual a T0. Y ya la derivada va a corresponder a un vector. Este es un vector tangente a la curva C en T igual a T0, ¿no? Como operador, pues resulta ser una derivada, este límite. Nuevamente en el dibujo, en el diagrama, corresponde al vector. En este caso, el vector pues ya casi salió como el rojo que está ahí pintado, pero lo voy a remarcar. Porque es que está en rojo, sería un vector aproximado, ¿no? Digamos una secante. Y este que ya está colocado aquí ya es C', de 0. ¿No? Sí, ya es tangente a este punto. Entonces, esta es la, la derivada, ¿no? Y la notación, pues también sabemos que es la notación de Leibniz. Si queremos evaluarla, ya sea que lo evalúes aquí, o lo dejes indicado con una varita, etcétera. Prima de T0. Entonces, ¿qué significa derivar una curva? Pues nada más es derivar cada una de las coordenadas, en el caso en el que la curva es diferenciable. Entonces, si la C de T está con X de T, Y de T, Z de T, entonces la C' de T, en cualquier punto sería derivar cada una de las componentes. Entonces, la prima es derivada, ¿no? Derivada ordinaria en una variable con valor real. Y la que sigue
Bueno, esta es la que se conoce como si es el movimiento de una partícula, entonces este sería el movimiento de una partícula en R3. Entonces, este sería la velocidad, el campo de velocidad, ¿no? De tu curva. Vamos a ponerle solamente velocidad de C, T, en ese tiempo. Y siempre una curva, al derivarla, pues lo que te da es una C', que es nuevamente una curva, y, y- y puedes hacer el mismo procedimiento. Una segunda derivación y ya te da la aceleración. Esta es la que voy a poner aquí abajo. Una segunda derivada. Recuerden que esta es la segunda derivada, 2', la notación usual de cálculo eh, diferencial en una variable. Entonces, esta es aceleración de c de t. En el tiempo donde estés ahí parado, ¿no? Sobre la partícula. Y pues sobre esto hay propiedades que uno va a considerar, algunas propiedades. Algunas pues van a salir unas cuantas, porque ya conocemos el producto punto, la suma, la resta, entonces, y el producto cruz y todas estas. Entonces sería ah, letras, ¿no? Necesito letras. Luego van las griegas, alfa de t y gamma de t, ¿no? Entonces, la suma o la resta, la, la derivada es lineal. Entonces, aquí derivas la primera y aquí derivas la segunda. Entonces, voy a ponerlo más como cociente. La derivada de alfa más la derivada de la otra beta. Ahí está, más menos, la primera, y ya de aquí van a salir un montón. La segunda, que sea lineal, ¿no? Primero, después saca las constantes. Voy a poner aquí arriba, que es una constante, vamos a ponerle lambda, que estamos con alfa de t, pues la lambda va para afuera, es un escalar, va para afuera y derivas la curva alfa. Aquí con lambda en R, el escalar. Acuérdense que son igualdades de vectores, que son igualdades de funciones de vectores, funciones vectoriales. Y la lambda es el que multiplica escalarmente a alfa. Y después aquí, pues ya se nos agotaron el escalar puede ser una función escalar, variable, puede ser una f de t, por alfa de t. Entonces, aquí es la regla del producto. Derivas la primera, voy a ocupar la notación de f' por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Aquí estoy mezclando la notación. Aquí donde la f va de r a r. O sea, digamos, es la generalización de la de aquí arriba cuando no es constante la lambda. Que puede ser variable, f escalar, ¿no? Escalar. Y aquí también, lambda escalar. Y después, pues aquí ya empieza la mezcla. Puedes tomar el producto punto de dos curvas. Estás midiendo, por ejemplo, si es producto punto, es un múltiplo del coseno del ángulo. Entonces, ¿qué hay entre las dos curvas? Si se llegan a intersectar, entonces puedes tomar alfa de t, que es un vector, por beta de t, es otro vector,
y tomas el producto punto. Para cada t tomas el producto punto y eso te da un escalar. Aquí producto punto. Y pues es la regla del producto, otra vez. Lo voy a poner con la notación de la prima. Alfa prima de por beta más alfa de t por beta prima. O sea, hay distintos niveles del producto, de la regla del producto. El inciso A, inciso B son reglas del producto, cada quien en sus distintos universos, A, B, C, D. Y pues pasa lo mismo, si metes un producto cruz, siempre puedes hacer un producto cruz entre curvas de R3, alfa de T, producto cruz, beta de T, y es la misma historia, ¿no? Solamente que el operador ahora es producto cruz, y por acá pasa lo mismo. Alfa de T, producto cruz, beta prima de T. Ahí está. Y aquí señalamos producto cruz. Entonces, propiedades, ¿no? Para curvas, son curvas de, ¿son cuántas? Alfa, beta, que van de R a R3. Curvas, ¿no? Es la trayectoria de algo. Ahí están esas tres propiedades. Y pues ya que estamos eh, con lo de la cadena, pues aquí puede venir la cadena. Tienes una curva alfa. Inicialmente tienes un recorrido, ¿no? Con un cierto parámetro, pero luego te aburres y le metes otra forma de recorrerlo. Pues le metes una f de t y quieres derivarlo. Es la misma, la f de t es la de r de r. Entonces la derivada de esto, pues es regla de la cadena. Es la derivada de alfa, evaluada en el punto, por la derivada de lo de adentro, que es f'. Como es escalar, lo pongo al inicio. F'. Entonces aquí vamos a señalar. Es un escalar. Cuando digo escalar, es un elemento en R. Es un numerito. Si lo evalúas en un tiempo, es un número. Ahí. Y este es un vector, una cantidad vectorial. Vector. Y esto, pues, lo dejamos en R3 solamente. Entonces, un producto de un escalar por un vector, te da un vector. Y aquí le ponemos que es la regla de la cadena. Regla la cadena. Ahí está. Eso es. Son las propiedades que uno ya va conociendo. De ejemplo, pues no hay, por ejemplo, la última que es como que con la notación a veces no ayuda, ¿no? No se entiende. Vamos a un ejemplo para el último. Pues la curva, pero ahora es con alfa. Alfa de t igual al coseno de t. Seno de t. Pero aquí es u, ¿no? Otra letra. Voy a ponerle pues, alfa de u, seno de u, seno de u. Y pues ya sabemos que este es el círculo y el recorrido es para u, es de 0, puede ser de 0 hasta 2pi y ya le diste la vuelta completa, una vuelta completa. ¿Y quién sería tu f? Pues aquí estamos pensando que es para este. Y le inciso e. ¿Quién sería tu f? Pues tu f de t puede ser déjalo con t para que no meta tanto ruido. T como hace rato.
Ahí está. Igualito que hace rato. Pues, ahora le denota la curva por alfa. Y después la voy a recorrer a una velocidad que sea el doble, ¿no? Este ya es 2 veces t. La composición sería alfa de f de t, pues no es más que en el argumento le vas a poner 2t y ya. Esa es la dichosa composición. Y la derivada de esta nueva curva, pues es la derivada de esto, vamos a ver. La derivada con respecto a t, igual que arriba. ¿Cuántos paréntesis me falta? Pues derivas la f', que es 2, la f' es 2, y derivas la curva, y ya aquí es normal, ¿no? Menos seno de 2t, seno de 2t. Y ya, te acabaste. Es la derivada de la composición. El 2 sale para afuera, que es el f'. Sería el f', sería el f', y esta sería la otra. Esta es la alfa prima de f de t. Entonces, es la misma imagen acá, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora el parámetro lo vas para que sea el recorrido en una sola vuelta, pues ya te fuiste más rápido. Entonces es hasta pi, ¿no? De 0 a pi, porque vas al doble de velocidad. Y si arriba calculas el vector tangente, digamos por acá, ahí todo chueco, entonces abajo te va a quedar el doble, ¿no? El doble porque hay un 2 de por medio, un 2 de por medio ahí afuera. Esto se puede otra vez para arriba, ya me regreso, error de aquí, entonces aquí es el doble, ahí está, ¿no? Que si este va a valer de magnitud 1, ¿cómo le pongo? Pues ya nada más lo comento. Si este de aquí arriba tiene magnitud 1, entonces el de abajo va a tener magnitud 2, ¿no? El doble, que es el factor de la f'. Eso es realmente lo que significa esta derivada. Ese es el ejemplo. Ahora, el inciso, otro ejemplo, pues ahora es más de una curva que tiene norma 1. Entonces, supongamos que tienes una curva, ¿eh? Satisface. Digamos que C de t, una curva, satisface que la norma de C de t es igual a una constante. Esa constante la voy a poner como A para que no sea otra C, una constante. A constante. Constante. Para todo t, ¿no? Aquí, para todo t en R. Entonces, ¿qué queremos ver? Pues aquí te dice, probar que pues la curva y el vector velocidad son ortogonales, ¿no? Probar que C de t y C' de t son ortogonales. Entonces son con las propiedades de arriba del producto punto, porque recordemos que C de t
Así es A, ¿no? Entonces, si elevo al cuadrado, no pasa nada, se mantiene la igualdad. Pero ¿quién es la norma del cuadrado? Pues lo voy a escribir aquí abajo, ya no alcanza. Es CDT punto CDT. Y esto es a cuadrado. Sí, recordemos, ¿no? Que si B es un vector en R3, entonces la norma de B es la raíz cuadrada de B punto con B punto. Equivalentemente, el cuadrado de la norma es B punto con B punto. El punto es el producto usual de R3. Entonces, es eso. Y ya derivamos. Lo primero es por hipótesis, ¿no? Este es por hipótesis. Pasa al de acá. Después derivamos. 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 ¿Qué vamos a derivar? Pues este que quedó ahí en la última. Derivamos. Entonces, al derivar, ahora sí aplicamos la propiedad de arriba. ¿Qué propiedad vamos a ocupar? Voy a buscarla. El inciso C. El inciso C para el producto punto. Este de acá. El producto punto. Pero es cuando las curvas son las mismas, C con C. Es la regla del producto. Inciso C. Ok. Aquí le arreglamos inciso C. Entonces derivamos el producto punto. Aquí lo estoy haciendo con muchos pasos, pero igual puede ser más corto. La derivada del lado derecho es una constante. La derivada de la constante es cero. Entonces ya una vez le pongo un cero perfecto y derivo del otro lado, ¿no? De acuerdo al inciso C, que sería C' de t, C de t, más, la otra es que C de t punto C' de t. Y sigue siendo cero, ¿no? Entonces, el producto punto es simétrico, ¿no? El producto punto es simétrico. Si haces B con W, es lo mismo que W con B. Es simétrico porque la propiedad conmutativa de los números reales es lo que nos dicen. Entonces, este cuate es lo mismo que lo de acá. Entonces, sumo términos semejantes, me da dos veces. Y como está igualado a cero, pues ya puedo despejar, quitar el 2 al menos. Y esto es lo que se quería probar. Esto es lo que se quería probar. Es decir, lo último que quiere decir. Es decir, C de t es ortogonal. Ortogonal a C' de t. O al revés, ¿no? Entre ellos dos son ortogonales. Y esa es la conclusión. ¿Qué quiere decir que la curva tenga mm, norma, norma A? Pues lo que está pasando es que si la curva tiene norma A, está viviendo siempre sobre una circunferencia. Eso es lo que está pasando en el contexto del dibujo. O sea, si C de t tiene el mismo, ahí está, ups, algo que sea un arco, ¿no? Exactamente, se va para arriba. Ya regreso. Entonces un pedazo de arco. Puede ser todo o un pedazo. Porque la norma siempre va a ser constante, ¿no? La norma siempre va a ser constante. Esto vale A, ¿no? Y el tangente va a quedar por acá. El tangente va a quedar por acá viviendo, que es el C' de t.
Entonces la ortogonalidad, pues ahí se alcanza a ver, ¿no? Que es 90 grados y medias, un ángulo recto. Es lo que está pasando. Y eso es con las propiedades, ¿no? Que en el dibujo dices, ah, sí, sí, es clarísimo, sí, es clarísimo. Una cosa es que se vea ahí clarísimo y otra cosa es que se tenga que hacer. Y con respecto a las derivadas, pues es realmente esto. Uno puede conocer la velocidad, por ejemplo, de la hélice, ¿no? Este es el ejemplo que íbamos a considerar, comentaba más de una vez. La hélice. Si quieres la velocidad, pues ahí está. Menos seno de t, seno de t, y es 1. La velocidad. Esto ya es en R3. Y la segunda, que da la aceleración, es menos seno, sale el coseno. Este sería menos seno, seno. Ujú. Y aquí va a dar 0. Porque es una cosa que es horizontal, la aceleración. Porque la tercera componente da 0. Esta es la aceleración. La segunda derivada de la t es 0. Que si uno lo considera en el dibujo, pues a ver si sale esto. Ahí va el resorte, la hélice, ¿vale? Entonces, pues el tangente, sería la velocidad, C'. Y el otro va acostado, ¿no? Acostado quiere decir que horizontal, paralelo al plano XY, al piso. Y va apuntando hacia adentro, que es el origen. Hacia el eje Z, perdón. Entonces, hacia adentro, pues sería algo así, horizontal. O sea, ahí tiene que ver mucho con la concavidad de la curva. Si uno lo piensa, ahí está. Ahí está la aceleración hacia adentro. Y eso es realmente lo que está pasando, ¿no? Hay una propiedad aquí que está sucediendo, que la C', vamos a ver si es cierto, C' de T es ortogonal a C2'. Ahí se ve directamente, va a dar seno coseno, luego menos seno coseno, y luego un 0, ¿no? Entonces se cancela lo que uno quiere, y esto ya va a dar 0. Entonces, el tangente y la velocidad y la aceleración son tangentes. C' de T es ortogonal a C2' de T. O sea que aquí se forma un ángulo recto, aunque no se visualice tanto, ¿no? Y ahí viaja esos dos vectores a lo largo de la trenza. Bueno, si fueran dos hélices, sería una trenza, que es el modelo del ADN, de nuestro ADN. Y es con respecto a la hélice. Cuando tomas la norma de la velocidad, esta es la rapidez, porque ya le quitaste la dirección, ¿no? Solamente te quedas con la magnitud. En este caso, la rapidez es de norma, pues es elevar las componentes de la prima, porque hay tres vectores arriba de la segunda. Y esto a puro ojo te sale 1 más 1, que es raíz de 2. La rapidez es constante. Constante. Eso quiere decir que este vector que estoy aquí señalando con la llave, en el C', va a ser la rapidez es constante y es una cosa que va a ir viajando, ¿no? A lo largo de la curva, que esa cosa se va a ir desplazando por acá y va a ir subiendo, ¿no? A eso me refiero.
y va a ser siempre de tamaño raíz de 2. Raíz de 2. Y pues eso es con respecto a las derivadas de momento. Ahora vamos con la integración. La integración de curvas. Voy a ponerle curvas. Debe ser funciones vectoriales. Entonces, pues es realmente la definición, ¿no? Es considerar la definición coordenada de la integral de Riemann. Entonces, si tienes una curva C de t, ajá, y pues dices, no, pues la quiero integrar desde un A hasta un B. Pues lo que te va a suceder es que la tienes que integrar componente a componente. Entonces, ya sea que manejes IJK, voy a ocupar IJK, sería la primera, aquí está la I, luego la segunda, eh, siempre es con respecto a T, solamente tienes un parámetro, aquí sería J, que es la otra entrada, y Z, T, que es la K, ¿no? Luego les suelen poner flechitas aquí, pero pues ya es al gusto del cliente. Esto ya es IJK, son los vectores canónicos. Y lo que te va a resultar es una nueva curva. Es una nueva curva. Ups. Es una nueva curva que pues, puede corresponder a... Ahora digo, una nueva curva. Lo voy a escribir así. U otra curva, ¿no? A partir de C. Y esa puedes denotarla por otra letra, ¿no? ¿Qué se te ocurre? La que pusimos en su momento, R de T, ¿no? Que si estás pensando que si C es la velocidad, si C es la velocidad, entonces al integrarla, ya entonces va a ser esto la R es la posición, ¿no? La posición. Lo voy a dejar entre comillas. Entonces, aquí como estoy integrando desde A a B, ya es una integral definida, me va a dar un vector escalar. Entonces aquí va a ser simplemente un vector B, un vector R, simplemente. Un vector R. Entonces la idea es de que se integre componente a componente, no, no hacerlo, esa es la única forma de uno lo entiende. Ahora con respecto a integrales, pues tengo por aquí la curva, ¿no? Y quiero conocer la longitud. La longitud de la curva, de la curva. Entonces lo que se hace es el proceso que se hace en cálculo de integral. Haces una partición del intervalo a, b, es una partición del intervalo. Aquí le voy a hacer como de emoción, ¿no? Porque hago el procedimiento. Una partición, porque puedo dar directamente la fórmula. Entonces es una partición del intervalo a, b, dado por, pues aquí le escribo, ¿no? La partición es T0, que es A, luego este 1, luego este 2, y así me sigo hasta llegar a T, pues puede ser Tn, que es el último, es el B. Son puros puntitos ahí en el intervalo A, B, y me fijo en las imágenes. Aquí está. Que serían C de T0, C de T1, y así me voy. Sería el C de T2, etcétera, 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 hasta llegar al último, C de T, que es C de TB. Y me fijo en la cuerda, o en la secante, que los une de forma consecutiva. Este con este, y así, ¿no?
Por aquí viene el último con el penúltimo. Ahí está. Cada uno de estos segmentos los sumo. Entonces tomo una suma de estos segmentos que están en rojo. Es quebrar la curva y hacer la suma de ellos, porque es lo que uno sabe hacer. Entonces sería sumar el C de T, lo voy a hacer en general, C de TK menos C de TK, voy a poner C de TK más 1, que es más, menos C de TK, tomo la distancia, porque lo que me interesa es la distancia, aproximar, ¿no? Y después ya que tomé la distancia, hago la suma, entonces la hago con esta suma y hago familiar, desde K igual a 0 hasta, tiene que ser n menos 1, para que coincida, ¿no? Con la n. Para ajustarlo aquí a n, quede a n menos 1 ya, para no mover nada. Y esta es una aproximación de la longitud de la curva C, curva C de T, ¿no? Le pongo el parámetro. Entonces, si hago cada vez la partición más pequeña, acuérdense que hay una delta de T, ¿no? Si hago que ese tamaño de la partición sea cada vez más pequeña, entonces lo que va a suceder es de que cada vez voy a ir mejorando, ¿no? Y me voy acercando a la longitud. Entonces eso se hace con el siguiente límite. El límite, cuando el tamaño de la partición tiende a 0, de mi suma de arriba, es que existe, ¿no? Porque a veces, si es la curva de piano, pues ya me amolé. Ahí sí no hay. O un pedazo de fractal, pues ahí tampoco ya se acabó la felicidad. Es en forma teórica. Pero en general, pues, esto sí se da, ¿no? El tamaño de la partición cada vez la haces más pequeña, le vas agregando muchos puntos al intervalo A, B, y esto ya va a ser la longitud de la curva C. Será la longitud. Y la fórmula, ya que ya también para varios es familiar, se tiene una fórmula. Si C es de clase C2, debe ser C2. Si C es diferenciable, voy a escribirle. Entonces, o sea que tiene las derivadas en cada una de las entradas y cada una de ellas es continua. Entonces, la longitud de C es la integral desde A hasta B, que es el intervalo donde estoy calculando, que es la C' de T, ¿no? D de T. Este es el fin de este rollo que comentaba, ¿no? Que le iba a hacer le iba a dar más vueltas. Pero es bueno, ¿no? Recordar la notación un poco. Y pues en cuanto a los ejemplos, pues es cuando la C' se pone difícil y le calculas la norma, pues ya, pues a ver si sale, ¿no? Entonces ya comentaba, la hélice es la que sale para todo esto. CDT igual a coseno, TT, que sea un radio para que como que se vea que hay una diferencia. R coseno de T, R seno de T, que una forma que se conoce de la hélice en general es una A, y aquí es B veces T. Ese es como que un poquito más general, que son constantes.
A y B constantes. ¿Todo bien por allá? Y después, la prima, que es la velocidad, es menos A, seno de T, A coseno de T, y aquí es B. Es la derivada, ¿no? Es la de cada una de las entradas. Y la norma es la rapidez. Estás integrando la rapidez. Sería la norma, ¿no? Del cuadrado, que es A cuadrada, seno cuadrado de T, aquí el cuadrado, A cuadrada coseno cuadrado de T más B cuadrado. Ahí está. O sea que el seno y el coseno pues da 1. Te queda A cuadrada más B cuadrada. Es constante. O sea que no nos preocupa para nada. Ujú. Solamente que el intervalo, ¿no? Vamos a hacerlo de 0 a 2pi. La longitud de C, 0 a 2pi. De C' de T, de T. Pues como es constante, pues no hay nada que hacer. Simplemente se va directo. Con la multiplicando 2pi por el integrando que es constante, lo dejo así. Esta es la respuesta. Para el 2, para curvas en el plano. Ya se me estaba olvidando lo del plano y la recta tangente y la recta normal que hay que presentar ahí en esta parte. Entonces tienes una curva CDT de la siguiente manera. Pues por aquí tengo la gráfica de la función, ¿no? La que sea. Un seno de t, exponencial, logarítmica. Y y igual a f de x. Una curva en el plano. Y quiero saber su longitud con la fórmula que está arriba, ¿no? Entonces una curva en el plano. Pues se tiene que escribir como la ecuación de una de las que conocemos. Pues es realmente la gráfica de la función. En la primera le pones t y en la otra es f de t. Y ya te salió, ¿no? La gráfica de f. Desde un intervalo a un intervalo b. Entonces este listón que está aquí, quieres estirarlo y medirlo, ¿no? O sea que si fuera lo estiras y lo pones en una regla, es lo que te va a medir esta integral. Pero tengo que calcular la derivada. 1 más f' de t. Acuérdense que f' es derivada ordinaria. O sea que es la derivada de f o de y con respecto a t. Entonces la norma es c' de t, que sería la raíz cuadrada de 1 más derivada de f con respecto a t cuadrado. Y luego se integra, ¿no? Y luego se integra. Entonces la longitud, la integral de AB de esto de aquí. Y ya, lo que vaya a dar, ¿no? Aquí se hace en una forma un poquito general, ¿no? Un poquito general, nada. O sea que la f puedes sustituirla por alguna función. Y ya es un ejemplo para obtener esta fórmula que también hay que tenerla ahí en los recuerdos. Otra cosa que comentaba es la recta tangente. Recta, recta tangente. Estas ya son las últimas cosas que vamos a ver en este momento, el día de hoy. La recta tangente a una curva, pues tienes por acá la curva, ¿verdad? Está en R3, aquí está X, Y, Z, aquí está la curva, y le calculas la tangente en un punto T, ¿no? Pues te va a salir con el vector que es la derivada, con la prima,
ese va a ser la dirección, ¿no? Y el punto es C de T0. La recta tangente va a tener, si lo escribes como X, Y, Z, pues necesitas conocer ese punto, ¿no? El T0 sería un X0, Y0, Z0. Entonces aquí sería X0, Y0, Z0, Z, más, luego el parámetro. Como es T0, usualmente se le suele poner aquí T menos T0, multiplicado por la derivada, ¿no? En ese punto, T menos T0, multiplicado por la derivada en ese punto, ¿a qué le corresponde? Lo estoy haciendo coordenada a coordenada, son las ecuaciones paramétricas de la curva. Ahí está. El parámetro es el T. Y pues esta línea en amarillo sería la traza, ¿no? La imagen, la recta tangente. Más que sea tangente, ¿no? Entonces, aquí le ponemos recta, tangente. Y por acá le ponemos también recta, tangente. Es una forma de expresarlo. Es una forma de expresarlo. Si las primas, las tres son distintas simultáneamente, también hay otra forma de expresarlo, en la forma simétrica, que simplemente es igualar el parámetro. T menos T0 se divide entre la prima en X, y eso lo hago para Y, y ese lo hago también para la otra que es la Z, ¿no? También Z0 y Z' de T0. Ahí está. Ahí está. Ajá. Igual, el ejemplo que voy a poner aquí es de la gráfica de la función, el plano. Lo tengo C de T igual a T veces. Voy a ponerle con X. Ponerle con X. X de T igual a X, Y de X. Que es la gráfica de una función. Aquí nuevamente. A, B. Es igual a F de X. Ahí está su parametrización. La parametrización es la gráfica de F. Entonces, ¿cómo quedaría? Si me fijo en un punto aquí, X0, ahora es X0. Aquí sería un X0. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada en ese punto? C' en X0 y a X0, Y' en X0. Este sería el vector que me da la dirección. La dirección. Y el vector de donde pasa el punto, pasa la recta, es la función original, ¿no? Evaluado en X0, el punto. Entonces, en forma vectorial, la ecuación de la recta sería tiene que ser otra letra, ¿no? Voy a poner una R de T, una R de T, ahora es con T, y, y me fijo en el vector posición, ¿vale? C de X0 más, hay dos formas de escribirla que son correctas. Voy a escribir las dos para que es más T veces la C', ¿no? Evaluado en X0. Ahí está. Entonces, esta sería el tangente. Ahí va el tangente. Ahí está en amarillo. Y la otra es similar a como se escribió arriba, pero el T lo desfasas. Hay un desfasamiento en el tiempo, que es exactamente para que empiece en el punto sobre donde estás calculando el tangente.
El punto es ahí está señalado, el x0, y es x0. Ujú. Es como hacerlo en forma genérica. Mm, las dos son correctas, ¿no? La recta tangente. Dos representaciones. Son parametrizaciones, representaciones de la recta tangente. Una es reparametrización de la otra vía una traslación en el parámetro. Ujú. Te trasladas en el tiempo un poco y ya están. Son correctas. Este es el ejemplo 1 y el que les comentaba, ¿no? Que es el de la hélice, que es el CDT, seno de T, seno de TT. Pues calcular la recta tangente en el punto, pues uno de los que encontramos por allá arriba, que sea en el punto, en el primero, ¿no? Era 1, 0, 0, que es donde empezaba, que va así la trenza, algo así, en el tiempo para arriba, y aquí está, es el 1, 0, 0. Ese es el punto donde quiero calcular la recta tangente. Únicamente se mete en la derivada. Ah, pero necesito saber el tiempo en el que cae ahí, en ese punto. Entonces el punto es el 1, 0, 0, ¿y en qué tiempo va a pasar? Pues ahí apuró, pues cuando t vale 0. Cuando t vale 0, es cuando ya estás en ese punto. Entonces le pongo 0. Ahí es el tiempo, ¿verdad? Calculo la derivada, que esta ya se hizo, y la evalúo en 0. Entonces sería 0, 1, 1. Entonces está en el plano YZ. Algo así, a ver, 0, ok. Sí. Entonces no hay componente en X, Y y Z es 1. Pues se va levantando, ¿no? Se va levantando. Y o sea que la gráfica tampoco es muy fiel a lo que se va a calcular. La recta, yo tengo esta sería la X' en T0, la Y' en T0, la Z' en T0, y la posición, ya la tengo arriba, que es el 0. La voy a volver a escribir. Sería X de T0, Y de T0, Z de T0. Aquí recordar que T0 es el 0, muchos ceros. Entonces las ecuaciones de la curva, las componentes, las paramétricas, van a estar dadas como, pues es el 1, 0, 0, y luego sumándole el t veces menos t0, que es 0, la ventestem, por la derivada, que sería 0, este sería 1, ¿verdad? Este es de la velocidad, y este es 1. Está simplificando, este sería solamente 1, estás en ese punto, y las demás serían t, y este sería t. Ahí está. Entonces, la, la tangente ya quedaría por acá, ¿no? Tiene que pasar tangente a ese punto. Ahí está. Esta es la curva, la recta tangente, ¿verdad? Puede ser denotada por otra letra. R de T, alfa de T, gamma de T. Lo voy a poner. Sería 1, T, T. Que vienen de estas.
la recta. Eso, mero. Y tiene que ver mucho con lo que uno calcula para gráficas de función. Para gráficas de función. Todo esto solamente lo estamos generalizando. Si uno lo ve, cuando uno lo ve como una gráfica de una función, pues es un caso particular, lo de las curvas. Entonces, de alguna manera, las curvas están generalizando las funciones en una variable con valores reales. Solamente que esto todo lo vamos a seguir mezclando con los temas que veamos más adelante, de cálculo de varias variables. Uno, por aquí le paramos.